el tubo neural y la cresta neural quedan envueltos por mesénquima y son cubiertos por el ectodermo. Dijimos eso, ¿no es cierto? Entonces el mesodermo o mesénquima que rodea al tubo neural, aquí está la molécula de esta molécula es la molécula del señalizador SHH. ¿Ok? Entonces, piensen en esta molécula cuando piensen en el muñequito Sonic Z, ¿ya? Cuyo nombre vino de un japonés que leyeron alguna enciclopedia y les pareció que podían relacionarlo con velocidad. Y ya, pues, ahí está, saltando. ¿Sí? De ahí tenemos los señalizadores mesodérmicos, es decir, los que se van a encargar de que el tubo se acabe de cerrar y la cresta neural se pegue al tubo neural y se complete la formación de la metálica. ¿Sí? Ese señalizador es la proteína morfogénica ósea o el grupo de proteínas, son algunas que vamos a conocerles como BMPs. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Teníamos el tubo neural. El tubo neural empieza a formar unos pliegues que vamos luego a conocerles como crestas neurales, pero esos rebordes o esos pliegues ya van a continuar creciendo pese a que las células de la cresta neural se van hacia abajo. Miren, aquí vemos cómo se forman los pliegues neurales y se forma el surco neural. Aquí tenemos, miren, el disco trilaminar, el ectodermo, el engrosamiento del ectodermo, la notocorda cortada como si tuvieran una salchicha con unos panes de ahí. ¿Okay? Y acá abajo está el endodermo. Entonces, al crecimiento del tubo neural se produce este engrosamiento de células que se empiezan a diferenciar, se forma el surco y los pliegues toman el nombre de cresta neural. Estas células de la cresta neural se van a separar de la cresta y van a ubicarse acá a los lados. Y los pliegues siguen creciendo y dan origen al tubo neural que ustedes ven acá. Las células que migraron hacia abajo dejan esta columna de células que se pega y se relaciona muy estrechamente ahora con el mesodermo y el ectodermo termina concluyéndoles. ¿Ok? Aquí está todo lo que habíamos descrito. Esto es lo que toma el nombre de primera neurulación. ¿Cómo empezó todo? Por la liberación de señalizadores de la notocorda. ¿Ya? Este cierre, esta organización de la cresta neural y la futura distribución en otros sectores son gracias a la señalización de las BMPs, ¿sí? Las proteínas morfogenéticas óseas. Ya, vamos. Algunas anotaciones, ¿no? Que ya sabemos de todas maneras. El tubo neural va a dar origen a qué parte? Al sistema nervioso central. Y la cresta neural va a dar origen al sistema nervioso periférico. Aquí podemos observar dos somitas. Aquí lo que podemos observar es una neurómera, ¿sí? Esta neurómera muy probablemente pertenezca al segmento del centrosomita para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos señalizadores tienen un trabajo o una relación de amor-odio, ¿ya? El SHH y las BMPs, ¿sí? Van a distribuirse y van a pelearse por los sectores. Las SHH están produciéndose desde la notocorda, entonces lo que hacen es influir sobre las células más próximas a la notocorda, las porciones ventrales y basales. Mientras que las BMPs tienen mayor influjo, ustedes ven este esquema, lo que quiere decir es que las SHH ayudan a formar todo el tubo neural, pero principalmente la parte basal. Y las BMPs ayudan a formar el tubo neural, a organizarse,
pero principalmente lo que va al dorso, que se cubra la epidermis, que se envuelva esto del mesénquima, etc. Ya podemos pensar cuál es el factor que falla, ¿no es cierto?, cuando los niñitos nacen con los mielomeningocele, ¿sí? Y que necesitan de un aporte de un inductor o una coenzima denominada ácido. Ay, qué lindo. Las BMPs entonces, mientras están dando origen a la porción dorsal del tubo neural, dejan que el SHH se encargue de distribuir de primera mano los grupos celulares. Entonces, a medida que se vaya formando el tubo neural, las células intercaladas de este sector van a quedar relegadas por pequeños grupos o bultos celulares que fueron inducidos por el SHH. ¿Ya? Esto para darles más connotación, estos grupos que vamos a ver acá, después van a irse desplazando hacia atrás y los grupos de células que están en BMPs cumplen una función cuando ya no tienen nada que hacer. ¿Qué hacen las células del sistema nervioso cuando son reemplazadas? Cuando ya no hacen sinapsis, cuando ya son inútiles. Apoptosis. Perfecto, pero salen, hacen muerte celular programada. ¿Sí? Entonces algunas se quedan para intercalarles a las otras y las que sobran son eliminadas. Pero en primera instancia, las SHH agarran las células basales y las organizan en estos grupos. ¿Sí? B0, B1, B2 y B3. ¿Sí? Estas células, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dar origen a los componentes de células intercaladas que se encargan de recibir de los ganglios B0 y B1, recibir la información de los ganglios sensitivos. ¿Sí? Las B0 van a recibir la información de los ganglios sensitivos somáticos y las B1 de los ganglios sensitivos viscerales. ¿Sí? O la información de las vísceras. B2 y B3, ¿qué van a hacer? Van a ser células intercaladas que van a influir, una, B2 sobre la motoneurona de los ganglios motores autónomos. ¿Sí? ¿Dónde están los ganglios motores autónomos en esta fase del desarrollo? Que me conteste un más. En este momento le digo, donde usted diría, entonces en este momento si se están formando estos son grupos de células intercaladas que van a encargarse de influir o de mostrar la función de los ganglios motores autónomos, ¿dónde está el ganglio motor autónomo? O las células que van a dar origen a las motoneuronas del ganglio autónomo. Pues ya estuvo. ¿Cómo va a ser? En la cresta neural, porque da origen al sistema nervioso periférico. ¿Sí? En la cresta neural. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos B3 que en cambio se va a encargar de dar origen a las células intercaladas que van a activar a la motoneurona. ¿Sí? ¿Dónde encontramos? Y esto voy a repetirles como 10 veces en el curso y 10 veces me contestan. Las motoneuronas somáticas, es decir, las que pertenecen al sistema nervioso voluntario, las que se van al músculo estriado. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Son las que están inmersas, metidas en el tubo neural. ¿Sí? ¿Ok? Y estas están ubicadas
específicamente, esta es la parte que no suelen recordar, específicamente en el adulto y en la persona desarrollada, están ubicadas en el asta ventral de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Sí? Entonces va a haber núcleos motores de los nervios craneales que son voluntarios. Por favor, todos, aunque sea forzado, sonríen. Sonrían, ¿quieren ver sonríen? Sonrían. Sonrían. Eso. Acaban de utilizar el músculo, el nervio facial. Y fue, aunque forzados, y fue voluntario, ¿no es cierto? También hay una área que les hace sonreír espontáneamente, pero ya hablaremos de eso. Si ustedes dicen, voy a sonreír, como echándole, ¿no? ¿Ok? Ustedes están utilizando musculatura estriada de la cara para la expresión, y usted utilizó su voluntad, dijo, voy a sonreír porque capaz que se cargue conmigo, pero voluntario, ¿te acuerdas? ¿Ok? Pero si es que al mismo tiempo que sonríe está que se muere de hambre, por ahí le llega un olorcito hornado y saliva, ¿eso qué es? La salivación es autónoma, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Esta parte de acá se movió por el nervio facial, por una neurona voluntaria que fue a músculo estriado. ¿Sí? Y el mismo nervio facial emite fibras autónomas, ¿sí?, que llegan a un ganglio que se llama ténigo-palatino, que es un ganglio autónomo que hace que usted produzca saliva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba la motoneurona del facial para que usted produzca saliva? En el ganglio autónomo. ¿Dónde estaba la neurona que hizo que usted sonría? Que usted decida sonreír por la causa que sea. En un núcleo del tronco encefálico, que es un núcleo motor para ese nervio. ¿Sí? Y si usted en cambio decide agarrar la pluma y empezar a escribir, está utilizando ¿qué motoneurona? ¿Somática o visceral? Somática, voluntaria o visceral, autónoma. Voluntaria. ¿Sí? Hago un paréntesis, por favor. Recuerden, términos como voluntario, de la vida de relación, ¿sí?, para la musculatura estriada, o somático, son sinónimos. ¿Sí? Si hablo de voluntario, de la vida de relación o somático, estoy diciendo la misma cosa. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, esta motoneurona, la motoneurona somática, va a estar metida en el tubo neural. Es un asunto de evolución, es un asunto de desarrollo. La motoneurona visceral, la que primero se formó, la que en los periodos embrionarios, en los periodos filogenéticos más antiguos, era la que le mandaban a que haga contraerse a la víscera, o se abran los estomas, o se abran poros para que pase agua. Es para mantener homeostasis, entonces es autónoma, por eso está descrita por la cresta neural en el desarrollo evolutivo. Mientras que la motoneurona somática ya es una neurona que fue forzada a desarrollarse desde las células intercaladas. Y por eso es que al aparecer ya después, un poco después, hacia el músculo estriado, quedó anclada, quedó metida dentro del tubo neural. Esto da como resultado entonces que la motoneurona autónoma no se le denomine motoneurona autónoma. Yo se los dije para que usted entienda que es una neurona ejecutora, eferente, que va a hacer un efecto sobre una glándula o músculo liso. ¿Sí?
pero en realidad usted en el texto le va a encontrar como una neurona autónoma o neurona de ganglio autónomo. Esa neurona recibe el influjo de qué grupo de células, de qué sector del tubo neural, ¿se acuerdan? El influjo. A ver. Células intercaladas. Que como no estoy pensando muy claro, creo que no les estoy dando las ideas completas. Verán. Aquí estamos viendo los señalizadores que influyen en el tubo neural. ¿Sí? Ya. Estas células que están aquí de colores son células que van a diferenciarse por efecto del SHH. ¿Sí? Ese SHH distribuye a las células y les otorga ciertas funciones. Pero si están formadas en el tubo neural, ¿son células de qué tipo? Según el sector. Si son células del tubo neural, son células principalmente de qué tipo? Intercaladas. Son interneuronas. Si son las células intermediarias, las que se encargan de procesar entre ellas y decir, bueno, listo, digamos que el brazo se mueva. Entonces busquemos una motoneurona que haga eso. Listo, bota saliva, busquemos una motoneurona que haga eso. ¿Ok? Entonces por eso decíamos, estas células intercaladas se van a organizar en un grupo que va a ser las intercaladas que reciben la sensibilidad somática, la sensibilidad externa de la piel. ¿Sí? B1 que en cambio es un grupo de células intercaladas que van a recibir y procesar principalmente la sensibilidad de las vísceras, lo que nos llega de la tripa. El dolor por el apetito, por el hambre, todo se nos inflama el apéndice, acá. ¿Sí? Después tenemos el grupo B2 que se va a encargar de intercalar la información para generar, ¿sí? Ya les toca una respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a decidir que tenemos que producir saliva. O nos manda el cerebro desde el mando superior que produzcamos saliva. Entonces, estas células van a ser las precursoras de la organización donde estamos B0, B1, B2. B2 va a encargarse de procesar la decisión que van a tomar para que se ejecuten en el ganglio autónomo, en la motoneurona que se formó en la cresta neural, en la motoneurona primitiva, que usted no le va a encontrar como motoneurona, sino como neurona ganglionar autónoma, ¿sí? O como ganglio autónomo. Pero le queda claro que fue la primera motoneurona que existió y que es visceral, que es para homeostasia, ¿sí? ¿Sí está claro? Ya, ahora paso al B3. Este también es un grupo de células intercaladas, ¿sí? Estas células intercaladas, ¿qué es lo que hacen? Conversan entre sí para influir sobre la motoneurona, ¿sí? Pero en este caso la motoneurona somática. Entonces decimos, tenemos que mover el brazo, eso es músculo estriado. Entonces vamos a influir sobre la motoneurona somática. ¿En dónde nos encontramos como la motoneurona somática? En el tubo neural. Aquí. Esta motoneurona, que también se diferenció rodeada de interneuronas, la somática está metida en el tubo neural y se la va a encontrar en dos sitios específicos: el asta ventral de la médula espinal y los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Sí? ¿Usted va a encontrar motoneuronas en el diencéfalo? No. ¿Usted va a encontrar motoneuronas en el telencéfalo? No. Y aquí me animo a decirles, ustedes pueden refutarle al texto, porque el texto en algún momento les va a hablar de una motoneurona superior, ¿sí? Pero las neuronas de la corteza cerebral se formaron por el desarrollo vertical a partir de ¿qué células? Intercaladas. Entonces la corteza cerebral no tiene motoneuronas, la
La corteza cerebral tiene células intercaladas suprasegmentarias. Las únicas motoneuronas reales, ¿cuáles son? Las de la asta ventral de la médula espinal y las de los núcleos de los nervios craneales. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Acá teníamos una serie de secuencias que habíamos dimos en alguna ocasión, pero que he desestimado por generar mucho esfuerzo que a veces es innecesario. Ya, alguna cosa que podríamos mencionar es que SHH se manejan en base a secuencias y a tiempos. Dependiendo del tiempo hacen una especie de cajita, es decir, bueno, a ver, ahorita estamos en formación de B0, entonces voy a activar este box de señalizadores, ¿sí? Entonces empiezo a activar ciertos genes, la notocorda activa ciertos genes y libera ciertas sustancias para que el tubo neural forme ese tipo específico de célula intercalada. Ya, entonces ya pasé, entonces activo otro box. Entonces la selección del box que voy activando es en base a este sistema, ¿sí? A un sistema secuenciado que se llama GLI1, ¿sí? Y este GLI1 va formando estos diferentes boxes que tienen factores de transcripción. Entonces eso es en esencia lo que sucede. ¿Ya? Lo que termina pasando es que cada grupo de esas células se termina organizando, ya no solamente en este sector, sino que migran, se distribuyen y forman conexiones entre sí. Entonces ya pues P3 pasa a ser P3, P2, miren dónde se ubica, P1 y P0 ya se han distribuido a lo largo del tubo neural. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces esa es la representación de los tiempos, la interrelación y el box de activación. Entonces, si quieren ser genética, ¿no? Pero se entiende, ¿no? ¿Para qué sirve eso? O sea, son secuencias de activación. Como cuando ustedes están armando una bomba o hacen secuencias. Su generación se ustedes no entienden. Cuando hablamos de neurulación, pues hemos hablado de primera y segunda neurulación, ¿no es cierto? La primera neurulación que describe la formación de la placa neural y el tubo neural. Después de eso se da una segunda neurulación que es en la que estamos hablando de la división entre médula espinal y encéfalo, ¿sí? Entonces ahí hablaríamos, pues, ¿no es cierto?, de que los primeros 4, había que estar 4 a 6 somitas, por eso es que era un punto intermedio 5, van a dar origen a las rombómeras y mesómeras y dejamos el extremo más distal, ¿ya?, para dar origen a los somitas que forman la médula espinal, ¿sí? Entonces, la fusión, el rato que se forma el tubo neural, consideremos una cosa, se produce, decíamos, como un abotonamiento, ¿no? Se cree falsamente que es como una cremallera, o sea que el cierre es perfecto. La forma que se da es errática, o sea, yo me puedo abrochar el botón del centro, después me abrocho este de acá, me abrocho después este de acá, y me voy abrochando estos de acá después, ¿ya? Lo que sí sucede es que el último en abrocharse suele ser el sacro, primero el craneal, ¿sí?, o el rostrum, y el caudal de sacro. Entonces por eso es que en el proceso del desarrollo se forma un neuroporo rostral y un neuroporo caudal, que se cierra en el día 26, ¿sí? Calculemos día 26, estamos ya por cerrar la semana, la cuarta semana, ¿ya? Y en el día 28 se cierra el neuroporo caudal. Ah, no, es que yo leí que es el 24 y el 26. Ah, no, pero yo leí que es el 25 y el 27, me vale carajo. O sea, va a haber variaciones de acuerdo al texto de 1 o 2 días. Pero todos sabemos que es al final de la cuarta semana, y eso nos interesa. Y que primero se cierra el craneal y después el caudal. Por eso es que es más frecuente que haya problemas de espina bífida y no de encefalocelia. ¿Sí? Y eso ya veremos en desarrollo. ¿Ok?
El resultado final es entonces un embrión que ha cerrado todos estos niveles y pueden ver ustedes acá cómo se observa una suerte de columnita, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Si es que los somitas se encargan de formar el esclerotoma, es decir, el hueso, el cartílago, el tejido conectivo, hay otra parte que es el miotoma, que se va a encargar de los músculos del sector. ¿Ya? Hay otra parte que se va a encargar, bueno, el sistema nervioso que se va a organizar, va a formar el sistema nervioso periférico y central a ese nivel. Lo que ustedes van a ver acá ya es el vestigio de cómo más o menos se va a organizar la columna, ¿cierto? Eso es entendible. Pero de estos mismos somitas están proyectándose células que van a ir ya dando forma a los cartílagos y articulaciones de los miembros superiores e inferiores, a las articulaciones de las costillas, a los componentes vertebrales, a los alrededores de la columna, después de la cadera, todos esos componentes. Por otro lado tenemos que en el extremo craneal se da un fenómeno, que lo vamos a mencionar más adelante, que es la dilatación del tubo neural. Y este punto de inflexión es fundamental para entender algunos componentes. Una cosa también importante antes de pasar a esto es tomar en cuenta lo que en algún momento les dije. Aquí tenemos la tortilla del taco, pero al taco lo tenemos que plegar para poderlo comer. El saco vitelino, que antes era un saco acá grandote, se empieza a achicar y va performando, va dando origen a lo que va a ser los intestinos y el sistema de circulación para el oblicuo, ¿no? Pero aquí tenemos la cavidad vitelina y las vísceras que van a los compartimentos torácico, abdominal y pélvico. En cambio, el saco amniótico, miren, queda extendido y después esto se va a llenar de líquido, va a envolver al embrioncito que después va a ser el feto. ¿Sí? Entonces, esta cavidad amniótica termina en estas condiciones. Y el sistema nervioso empieza a plegarse en el extremo craneal y en el extremo caudal. ¿Por qué razón? Porque los extremos craneal y caudal, merced a los somitas, empiezan a crecer en mayor proporción. Entonces se empiezan a plegar porque se están quedando sin espacio. ¿Sí? Y el extremo craneal se dilata, incrementando aún más este fenómeno. ¿Ok? No están incluidas acá, claro, estas diapositivas yo las saqué de Moore y la secuencia no es la misma que ustedes van a ver en los videos, pero van a ver los videos y sacan esto y van a comprender con bastante amplitud. ¿Sí? Ya. Quiero hacer algunas puntualizaciones de esto. Hemos descrito la cresta neural que va a dar origen a ciertos elementos, ¿no es cierto? Aquí te trataré de los elementos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central que se va a formar a partir del tubo neural. Una vez que se cerró el neuroporo, ya se produce esta deformación y la proyección hacia adelante, merced al crecimiento del extremo craneal. ¿Qué es lo que sucede desde el cuarto o el quinto somita? Desde aquí para abajo, o el sexto, como mencionábamos, ¿ya? Se forma la médula espinal y se organiza bonito junto con los otros componentes. ¿Ok? Pero las metámeras son sumamente simétricas. Son bien organizaditas, no cambian mucho. El tubo neural empieza a crecer, las células a organizarse y se apilan formando un cordón, el que conocemos, la médula espinal. En cambio, en el extremo craneal, lo que corresponde a las rombómeras, mesómeras y el acroencéfalo, empieza a producirse un fenómeno de dilatación. ¿Se acuerdan qué es el acroencéfalo, verdad? ¿Cómo que no? ¿Cuál? El acroencéfalo es la parte del encéfalo que no tiene el influjo de la notocorda. Por eso, el encéfalo que tiene segmentos se llama cordencéfalo, es decir, mesencéfalo y rombencéfalo. El momento en el que hay esas dilataciones afectan al cordencéfalo y al acroencéfalo. ¿Ya?
¿Por qué se dan estas dilataciones? Porque el crecimiento de las células recibe un influjo muy potente del SHH. El box de activación hace que a ese nivel se empiece a redistribuir las células. Entonces se da un fenómeno de migración de las células que inicialmente estaban como un tubo y se empiezan a engrosar. Eso pasa bonito en el medio. Pero en este caso empiezan las células a botarse, a migrar hacia adelante y el techo del tubo empieza a adelgazarse. Se adelgaza, se adelgaza, se adelgaza y se vuelve una telita. Entonces, merced a esto, se forma una vesícula, una bolsa, que va a dar origen a una primera dilatación visible a nivel de lo que el futuro rombencéfalo. La parte que va a corresponder al mesencéfalo casi no cambia, no se dilata tanto y queda más o menos igual. Y la parte más craneal es la que más se dilata. ¿Sí? Esta tiene grandes núcleos. Estos núcleos empiezan a agrandarse hacia adelante y después migran hacia los lados y se van para atrás para formar dos grandes vesículas. ¿Sí? Entonces, primero se forma una estructura bulbosa que se dilata, se abre así, que se llama la vesícula prosencefálica, y después de esta vesícula prosencefálica lo que hace es formar unas dos orejitas de ratón hacia atrás, como que le sale una joroba atrás que se divide en dos orejitas y va a recibir una serie de células de los núcleos para dar origen a los hemisferios cerebrales. Esas son las vesículas telencefálicas. Entonces, en resumen, lo que sucede es que se forma un estadio de 3 vesículas cuando estamos pasando la semana 4, cuando se acelera el neuroporo rostral, que está formado por la vesícula prosencefálica, mesencefálica y rombencefálica. Y estas, a su vez, cuando entramos a la 5ª semana, acuérdense que 5ª semana coincide con 5 vesículas, se forman de la vesícula prosencefálica, la vesícula diencefálica y las vesículas telencefálicas. Y de la vesícula rombencefálica, es decir, de una vesícula así, lo que hago yo es dividir a la vesícula del rombo en un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior es la vesícula metencefálica y la inferior la vesícula mielencefálica. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vesícula mesencefálica? No cambia mucho. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos dicho verbalmente, en el adendum lo veremos gráficamente. Después que hemos pasado este estadio de vesículas, tenemos que considerar qué va pasando en cada una de las fases. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme. Hable. Están ya empezando a cruzarse. Vamos a hablar entonces por partes, y esto ya podemos contextualizar con algunos datos de los que ya hemos hablado. ¿Sí? El tubo neural a nivel desde el somitácico para atrás va a encontrar una distribución bastante interesante, que es la organización en un tubo, ya que casi no cambia. Pero si nos acordamos de los señalizadores, por las cajas, por los combos de distribución y de proliferación, ya se parecen más a cómo se va a organizar la médula del adulto. Este tubo neural tiene a sus lados la cresta neural. Y todo esto está rodeado de mesenquio. Entonces las células que han estado expuestas a los inductores de la cresta neural y a las BMPs empiezan a proliferar. Y el tubo neural empieza a distinguir en su espesor un techo, ¿sí? O tectum, un piso, tiene ese mismo nombre, base, ¿ya?
una porción alar, que es la porción posterior, y una porción basal, que es la porción ventral o anterior. Estas porciones se dividen por un surco intermedio que les delimita. ¿Sí? Este surco intermedio o limitante permite distinguir la porción basal de la porción alar. Y aquí un dato importante: B0 y B1 migraron, formaron P0 y P1 y se dirigieron hacia atrás. ¿Sí? B2 y B3 se distribuyen y las motoneuronas se quedaron en la porción más anterior. ¿Sí? Pero si ustedes se acuerdan la gráfica, B0 está ahora acá, B3 está acá, B1 está acá, B2 está acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro eso, cierto? Listo. ¿Qué da como resultado? Que a este tubo neural, que empezaba a multiplicar sus células, lo voy a dividir en porciones o en sectores, gracias a estas divisiones que hice. El tubo neural, en la porción que se acerca al techo, la más distante, tiene AB0, es decir, a las neuronas que van a dar origen a las neuronas intercaladas que reciben la información sensitiva somática. ¿Sí? B1 se queda cerca del surco limitante, pero pegado a la lámina alar o posterior, cerca del surco limitante. Las células que quedan cerca del surco limitante en la porción dorsal, en la lámina dorsal o lámina alar, entonces, al pertenecer a B1, se encargan de procesar o de ser las células intercaladas que reciben la información aferente visceral. ¿Sí? B2 se queda cerca del surco limitante, pero en este caso del lado basal o ventral. ¿Sí? ¿Qué hacían las células B2? Se encargan de intercalar a las células de los ganglios autónomos. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, esta porción se encargará de la asociación o el intercalado de células eferentes viscerales. Y la porción más distal, que está formada por las motoneuronas y B3, en cambio, ¿qué hacían? Las motoneuronas ejecutar movimiento y B3 la asociación para la ejecución de las funciones eferentes somáticas. En definitiva, entonces, ahí les va un nuevo mando. Vamos. ¿Sí? Primer mantra. Otro mantra. ¿Alguno que se sepa? A ver, usamos el Kamehame, ¿no es cierto? Kamehame es el sistema nervioso autónomo. Láncense, conquístenla a este nuevo. Cualquiera. Pues yo feliz hablar de esta manera. Yo le digo, no, pero no sé qué es. Chiste, tanta pendejada que el lunes Kamehame. Pero ustedes van a bautizar. Denme otra francesita para darle nombre a eso. No Kamehame. Otra cosa que grite. Pikachu, ya te dijo que. Nada, que falta.
Denme el honor, por favor. Permítame el honor, ¿eh? Vale, me gusta de. Nunca se vieron más grosos que nosotros. A ver, todos a la vez para que no se corten. 1, 2, 3. El grito que están diciendo sus compañeros, yo no lo conozco. Dale, 1, 2, 3. Vamos. Dele, dele. Ya, Pikachu ya te dijo. Está chivazo. Es que soy quien persona. Algo de Naruto, de Samurai. Samurai ya, pero todavía. Algo que griten, ¿viste? No sé, aparte. Sí. Por eso crítica, ja. Mande. Power Ranger. Pues significa, ja. Está divertido. Me transforma. Y el ja, como que Goku. Bueno, es de las que conozco, para que quedemos en un término medio, no va a ser un mantra, pero ustedes van a saber de qué hablamos cuando yo les pida que hagamos un Kenkidama. Nosotros hacemos Kenkidama y vamos así. Los doctores vamos a hacer una Kenkidama de tubo neural. Sí, Kenkidama de tubo neural. Yo mismo en tu programa, sinceramente. Ya. En la Kenkidama de tubo neural, primera parte. ¿Sí? El tubo neural está conformado por techo o tectum, piso o base, lámina basal, lámina alar, surco limitante. ¿Sí? El tubo neural consta de las siguientes partes: techo o tectum, piso o base, lámina basal o ventral o anterior, lámina alar o dorsal o posterior y surco limitante. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Entonces, Kenkidama del tubo neural. 2. Partes del tubo neural: techo o tectum, piso o base. ¿Sí? Lámina basal o ventral, lámina alar o dorsal, surco limitante. ¿Ya? Listo. Tercera parte de la Kenkidama del tubo neural. ¿Sí? No, vamos ahí. Tercera parte es la más importante y ya fue descrita. Ventral eferente, dorsal aferente. ¿Sí? Se aleja del surco limitante, aferente somática. Se acerca al surco limitante, aferente visceral. Se acerca ventral eferente. Se acerca al surco limitante, eferente visceral. Se aleja del surco limitante, eferente somática. ¿Listo? ¿Estamos?
Entonces voy primero yo y después ustedes repiten. ¿Qué enkidama de tubo neural? El tubo neural está formado por techo o tecum, piso o base, lámina ventral, basal o anterior, lámina dorsal, alar o posterior, surco limitante. Tercer enkidama del tubo neural. Ventral, eferente, dorsal, aferente. Se aleja del surco limitante en dorsal, es aferente somático. Se acerca al surco limitante, es aferente visceral. En lámina basal, a ver, vamos a pensar esto mejor. La tercera va a ser eferente, ventral, eferente, dorsal, aferente. ¿Sí? En dorsal, se aleja del surco limitante, es aferente somático. Se acerca al surco limitante, aferente visceral. En ventral o en anterior, basal, se acerca al surco limitante, eferente visceral. Se aleja del surco limitante, eferente somático. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Ahora sí vamos. Vamos. Enkidama del tubo neural. 1, 2, 3. Enkidama del tubo neural. 2. El tubo neural. Tercer enkidama. Eferente, ventral, eferente, dorsal, aferente. En dorsal, se aleja del surco limitante, se acerca al surco limitante. En ventral, se acerca al surco limitante, visceral. Se aleja del surco limitante. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya les voy a preguntar después. Si se acuerda de esto, se va a acordar de por qué y cómo se distribuyen las estructuras en la mente. ¿Qué hora es? Todavía tenemos 15 minutitos. 10. Ya. Vemos entonces que el tubo neural se ha distribuido de esta manera, ¿sí? Entonces nos toca ver que estas células que se han estado multiplicando tienen esta forma. Son células que tienen el aspecto como de uso, porque parecería un epitelio estratificado que se sobrepone entre sí. Este es el neuroepitelio. Este neuroepitelio no tiene capas bien definidas, pero ya la carga de células, como está señalizada, sabe lo que tiene que hacer cada una. Entonces, por eso es importante que ustedes recuerden que estos grupos de neuronas ya van a tener ciertas funciones. En este periodo, las células, como les digo, están solamente apiñadas. En este caso, ya, y en este proceso, todas estas células van a emerger, van a partir de la cavidad del tubo neural, dando origen a una capa que es la primera en aparecer. A partir del tubo neural, de una hilera de células, se multiplican todas en forma radiada hacia el exterior. Este tipo de células, las primeras en aparecer, pertenecen a la capa ependimal. ¿Sí? Entonces, cuando el tubo neural se estuvo formando, ¿sí? Al formarse, la primera capa que aparece toma el nombre de célula o de capa germinal, que después toma el nombre de capa ependimal. ¿Por qué se llama capa germinal? A partir de estas células van a dar origen a las otras capas. ¿Sí? Entonces, el tubo neural que se está formando
va a empezar a hacer un tipo de células, de estas que están así apiñadas como células epiteliales, empieza a hacer unas células cúbicas y después cilíndricas. Esas células cúbicas o cilíndricas son propiamente células ependimales. Después de esas células ependimales van a empezar a hacer pequeñas vellosidades que se van a mover como las vibrisas del conducto del tracto respiratorio. Y van a empezar a emitir una especie de tirillas de proteínas que se van a abrir como radiaciones. ¿Y esas qué son? Son como escalinatas, son como cordoncitos entre las que las células que se están dividiendo todavía empiezan a subirse y empiezan a ponerse una encima de otra. ¿Sí? Estas células que se empiezan a poner encima de las otras forman la capa del manto. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Ya. De la capa del manto van a salir dos estirpes celulares. Todo esto está en los videos, no se preocupen. Los dos estirpes celulares van a ser los neuroblastos y los espongioblastos. Los espongioblastos se encargan de formar a un grupo de células de soporte y nutrición, que son las células de la neuroglia del sistema nervioso central, ya que después se transforman en células astroblásticas y oligodendroblásticas, o astroblastos y oligodendroblásticos. ¿Sí? Y hay un tercer tipo de célula que va a formar parte de la glia, pero que no viene del tubo neural ni de nada de esto, sino que en un momento del desarrollo invade el sistema nervioso desde la médula ósea. ¿Ya? Es la denominada microglia. Es decir, que de la glia hay una célula extraña que no pertenece al neuroepitelio, que no pertenece a los espongioblastos, sino que se forma de los leucocitos. Es la microglia, que va a tener obviamente funciones de defensa, ¿no? De ahí se forman, de estas células empiezan a prolongarse, a proyectarse prolongaciones. Y estas prolongaciones se abren como abanico, como los radios de una llanta de bicicleta, como los hongos que le salen a sus frutillas. ¿Sí? ¿Se han visto? Los pelitos, así se abren. Entonces eso forma una capa al margen que es llena de los futuros axones de las células. ¿Ya? Esta capa toma el nombre, para estar al margen, de capa marginal. Y por eso les decía desde el inicio de la introducción que el sistema nervioso se organiza de tal forma que los cuerpos neuronales se quedan pegados a la cavidad por la capa germinal y ependimaria, y la capa del manto, y las fibras, en cambio, se quedan en la periferia. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué hemos obtenido? El tubo neural en primera instancia va a estar con estas divisiones. Podemos observar en la periferia las fibras nerviosas, ¿ya? Y una porción intermedia que es la capa del manto, donde hay una gran división celular. ¿Sí? Ok, miren ustedes en el siguiente paso qué es lo que ha sucedido. Si ustedes se dan cuenta acá, el tubo neural forma los surcos limitantes, ¿no es cierto? Está con el techo y está con el piso. Pero donde más multiplicación celular se da es donde las células ya tenían sus funciones y estaban siendo estimuladas. Se forma una lámina o placa basal bastante desarrollada y una placa bastante desarrollada. Miren ustedes por dónde entran las células. Miren, estas son células de la cresta neural que ya han formado un ganglio sensitivo. ¿Sí? Estas empiezan a emitir axones que se van a unir a las células de la lámina alar. Las células del ganglio que se unen a las células que están más alejadas del surco limitante
limitante van a recibir la sensibilidad de la piel, porque son aferentes somáticas. ¿Sí? Y las que están más cerca del surco limitante son las que vienen de la tripa, porque son aferentes viscerales. ¿Sí? De aquí hay una serie de conexiones entre ellas, porque están en permanente comunicación, forman núcleos después, ya vamos a ver, y esta información se dirige hacia arriba y también se la pasa a la siguiente lámina. En el desarrollo podemos ver que algunas de las fibras de la lámina basal ya han empezado a proyectarse. ¿Sí? Las células que se quedan aquí adentro, ¿sí?, son células intercaladas que van a influir sobre las células que salen. ¿Cuáles son las que salen? Las que están cerca del surco limitante, porque van en busca de los ganglios autónomos. Esas células son las eferentes viscerales. ¿Ya? ¿Son motoneuronas? No. ¿Dónde está la motoneurona visceral o autónoma? En el asta ventral. No. En el ganglio autónomo. Sí. Yo les decía que a veces les preguntaba 10 de esto y las 10 veces me contestaban, pero a la semana, no a los 10 minutos. ¿Sí? Entonces, estas fibras, ya estas células salen en busca del ganglio autónomo. Esa es la función eferente visceral de esas células. Son células intercaladas que mandan la orden a la motoneurona autónoma. ¿Sí? Hay otras células que se van directo al músculo y al músculo estriado. Esas sí son motoneuronas somáticas. ¿Sí? ¿Ok? Y el resto de células que no se hayan salido se quedan ahí para hacer conexiones con las otras, influyendo sobre las motoneuronas somáticas. ¿Ok? Ahí podemos ver esa representación. Aquí está la histogénesis, como del tubo neural se forma la capa ependimaria o germinal, sube por los corredores, por las hileras de las células ependimarias y forma la capa del manto, y después las células de la neuroglía emiten sus prolongaciones para formar la capa marginal que está aquí en un azul pálido. ¿Sí? Las células de la capa marginal, la mayoría no migra, sino que van a dar origen a células, ¿no está?, a las células del epéndilo. ¿Sí? Es la capa interna, y de ahí el nombre de conducto ependimario. ¿No? De ahí tenemos un tipo de células que también salen del epéndima, que van a encargarse de un transfiltrado de líquido cefalorraquídeo, que son las células del epitelio del plexo coronal. ¿Sí? O las células cúbicas de los plexos coronarios. Las células que se originaron en la capa del manto y que no se volvieron neuroblastos se vuelven espongioblastos. De los espongioblastos se forman los astroblastos y los oligodendroblastos. De los astroblastos se forman los astrocitos protoplásmicos y los astrocitos fibrosos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El uno tiene más citoplasma que el otro, ¿ya? Y por tanto las funciones son un poquito distintas en cuanto a protección y a nutrición. Mientras yo estoy gordito, tengo bastante que dar, yo puedo servirme como nodriza de la neurona. A veces a la neurona le falta un poquito de glucosa atómica. ¿Sí? En cambio la célula fibrosa se encarga de proteger los axones, tenerles limpiecitos, ¿sí?, que estén en las condiciones ideales para la neurotransmisión que tenemos en el oligodendrocito, por otro lado, ¿qué es lo que hace? Agarra los axones y les envuelve y produce mielina. Son los encargados de formar la sustancia blanca. Por tanto, van a estar más numerosos. ¿En dónde? En la capa marginal. Obvio, ¿no? Y los neuroblastos, pues, que en su mayoría van a ser multipolares.